Bien, hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en directo con ustedes a través de nuestras redes sociales con nuestro compromiso semanal, ya saben, de darles información, de analizar, de tener todos los contenidos en nuestro idioma, en español, en torno a los equipos representativos del estado de Utah, el Real Salt Lake, las Utah Royals y el Real Monarchs. Esta semana ha sido una semana intensa, han jugado tres partidos entre el sábado y el domingo. El primero jugaron las Royals, que consiguieron un valioso empate ante el Gotham en New Jersey, ante uno de los equipos importantes de la liga, que tienen a la española y máxima goleadora del torneo Esther en su fila, y no consiguieron anotar, o sea que fue un buen resultado el empate a cero, que es el segundo consecutivo que tiene el conjunto de Jimmy Conrad. Después se jugó el partido del Real Salt Lake. Ya saben que todo eso se lo comentamos a través de nuestras redes sociales en X Twitter. Le hacemos un análisis y seguimiento en directo de los partidos donde están, desde el palco normalmente del estadio de Sandy o, en fin, o desde otro lugar, donde sea, pero estamos siempre ofreciéndoles la información actualizada de lo que vaya sucediendo con nuestros equipos. Y después el domingo jugó, perdón, el equipo de Real Salt Lake, se me olvidaba, jugó en casa, en el estadio del America Fairfields, en una noche calurosa, pero una buena noche para la práctica del fútbol. Y al final terminó perdiendo por tres tantos. Y bueno, yo creo que digamos que fue un resultado más abultado de lo que, digamos, deparó el partido. O sea, no mostró el resultado, lo que fue el encuentro en cuanto digamos, a la dinámica del juego en general, ¿no? Al final el Real Salt Lake pues consiguió anotar un gol, que es el primero de la nueva incorporación de Víctor Olatunji, pero no significó nada para que el nigeriano se estrenara, porque como digo, se perdió el partido. Después comentamos y analizamos lo que ha sucedido, pero sí es verdad que es la primera vez en esta temporada, creo yo, y una de las pocas que ha habido a lo largo de toda la trayectoria del técnico Pablo Mastroani al frente del Real Salt Lake, que veo que claramente el planteamiento del partido fue erróneo. Se equivocó en el once inicial y en cómo plantear el encuentro. Yo creo que en este partido se vio claramente como el equipo de Minnesota, que se sabe a lo que juega, que lo tenía muy claro el propio Pablo Mastroani porque nos lo dijo a nosotros previamente en una entrevista que le hicimos, donde él ya mostraba preocupación por la situación de, bueno, por cómo juega Minnesota, ¿no? Que se cierra muy bien atrás, amarra muy bien, se mantiene. Digamos que es un juego al estilo Mourinho, ¿no? De que le gusta jugar al técnico portugués que se hizo famoso con eso. Y por eso, por ejemplo, con el Real Madrid, perdón, a algunos no les gustaba que fuera el técnico del conjunto blanco, ¿no? A otros sí, pero hubo mucha gente que no, porque precisamente era un entrenador, digamos, amarrategui, de los que le gusta ser muy conservador, es decir, tener el equipo bien juntito atrás y salir rápido a las contras. Es muy efectivo. Ahí está Minnesota, que está peleando por ser primero en la Conferencia del Oeste y consiguió, como digo, ganarnos claramente. La primera vez, por cierto, que en Liga ganaba el Minnesota United en Sandy. Eso también pasó el pasado sábado. Bueno, y después al día siguiente jugaba el equipo de Monarchs, el segundo equipo de Real Salt Lake, en el mismo estadio, a la misma hora prácticamente, contra el Minnesota United 2, y ahí pues fue la venganza, porque se hizo la revancha y ganó el equipo del Monarch por tres tantos a dos. Y fue una victoria muy importante porque marca distancias con el Minnesota United precisamente, y con la última posición de los que aspiran a entrar en playoff. Es quinto y refuerza esa quinta posición con la victoria del domingo el equipo de Monarchs, que además los Monarcas están teniendo un buen final de temporada, muy interesante, y yo creo que pueden hacer una buena postemporada. Es decir, ya saben que los playoffs son completamente diferentes a la liga, y creo que hay equipo y hay condiciones, está el equipo lo suficientemente maduro como para que yo creo que pueda haber alguna alegría, nos puede dar alguna alegría
en la postemporada porque creo que ya lo tiene bastante encaminado después de esa victoria. Por cierto que juega mañana, o sea que atentos a eso. Mañana miércoles juega el equipo de Monarchs. Déjame que tengo aquí el dato. El equipo de Mark Lowry va a jugar precisamente, vamos a ver si lo tengo por aquí, que no ahora lo tenía apuntado y ahora no sé dónde lo tengo. Ah, sí. Bueno, va a jugar en San José para enfrentar al Earthquake 2. Mañana, como digo, el partido va a ser en el Pay Park y después ya tienen de vuelta el encuentro en casa esta misma semana, o sea que van a tener una semana muy densa con 3 partidos prácticamente de domingo a domingo y va a jugar el partido de mañana será a las 6 de la tarde, por cierto, y el partido del domingo a las 7:30 en el encuentro, en el estadio del Science Bank, es decir, en Herriman, que ya tiene el nuevo césped sintético colocado, ya lo tienen puesto, ya está en condiciones, y el próximo domingo, como digo, a las 7:30, los que quieran pueden ir a disfrutar de un buen partido porque está jugando muy bien el equipo Monarca. Para los hispanos, los latinos, pues sin duda la atracción de Marcos Zambrano, el jugador de origen ecuatoriano, pues puede ser muy interesante el poder verlo. Está metiendo goles, ya lleva 3 goles en el tiempo que lleva con el equipo. Metió uno de penalti precisamente en este partido. Y ahora comentaremos, como digo, cada uno de esos resultados y de esos encuentros de los 3 representativos del estado de Utah. Antes que nada, el saludo de quien les habla, Carlos Artiles, y esperemos que dentro de unos minutos se incorpore alguno que otro compañero para ayudarnos a analizar y a comentar lo que han sido el fin de semana, que ha sido muy interesante, como digo, en cuanto a resultados. No al Real Salt Lake porque sufre su tercera derrota consecutiva. Las 2 primeras, ya saben, tuvo mucho que ver los arbitrajes. En esta última ha tenido mucho más que ver las malas decisiones, digamos, del técnico de Pablo Mastroeni a la hora de confeccionar el once inicial. Sobre todo porque si tú sabes cómo es Minnesota, que es un equipo que lo que hace es poner 2 líneas muy juntitas. Bueno, yo diría hasta 3, porque empieza jugando con un 5-3-2 porque los dos de arriba también se juntan mucho y dejan muy poco espacio y bueno, hacen una chica realmente muy agobiante. Entonces lo que necesitas ahí es intentar meter pases largos y sobre todo jugar por banda. Cuando tienes 5 hombres ahí colocados en barrera, lo que tienes que hacer es abrir el campo, no te queda otra, y tener jugadores que puedan filtrarte el balón, que te puedan dar un pase a la espalda de los centrales, etcétera. Y eso, pues curiosamente, no lo tenía el Real Salt Lake de inicio, sí lo tiene en el plantel y sí lo utilizó después en la segunda parte. Pero cuando tú sales en cancha con Noel Caliscan y con Emeka Eneli en la media cancha, jugando por delante de la defensa, pues ninguno de los dos te va a dar esa opción, sobre todo cuando tienes a Pablo Ruiz y tienes a Ojeda. A Ojeda menos, pero también Ojeda sabe filtrar, sabe dar un pase largo y no lo hace mal, pero sobre todo el que lo hace bien y además magistralmente y está jugando de maravilla, está otra vez prácticamente al 90% de cuando estuvo en su mejor momento antes de la lesión, el argentino chileno Pablo Ruiz. Pues no se entiende que Pablo Ruiz no estuviera en cancha de inicio. Es decir, sinceramente a mí me sorprendió y no me lo esperaba. Me parece que es un error que además lo pagamos a lo largo del partido porque, insisto, era clave eso para romper esa dinámica de un equipo como Minnesota, ¿no? Y bueno, pues eso fue lo que marcó, como digo, un poco la dinámica del partido y me parece que si hubiera sido un partido diferente, se hubiera atacado de otra manera, si se hubiera jugado más por banda y si se hubiera tenido como un jugador, como digo, como Pablo Ruiz, distribuyendo mucho más, pudiendo filtrar balones entre las líneas o simplemente colocando un buen pase por detrás y sobre todo con los 2 hombres altos que tenemos arriba, con Juan Cruz y con Víctor Olatunji. Son 2 jugadores que me parece que son los que marcan diferencia o pueden marcar diferencia en este tipo de jugadas.
y pudieran haber hecho daño, pero no les llegó prácticamente el balón. Y el que le llegó, Olatunji lo metió, que fue un gran pase de Junqua y que fue el empate a uno. Y fue un pase, como digo, muy interesante de Brian Vera, que fue el causante del primer gol, porque una desatención de él nos costó el tanto del encuentro. Y digo una desatención porque, bueno, fue un tiro de esquina cerrado que ejecutó el mediocampista, el argentino, que jugó muy bien, por cierto, y es tremendamente valioso para este equipo por todo lo que aporta Pereira. Bueno, pues hizo un centro muy cerrado de tiro de esquina. Ya lo dice, y después escucharemos a Pablo Mastroeni, que las jugadas a balón parado, ellos viven de eso prácticamente y de jugar muy bien en defensa, de cerrar muy bien y ocupar todos los espacios para que los contrarios no le hagan daño y después salir rapidísimamente a la contra y en pocos pases pues generar oportunidades y ocasiones de gol y además aprovecharlas porque tiene una gran efectividad el equipo de Minnesota, ¿no? Prácticamente consiguen anotar en casi todas las oportunidades que tienen, las pocas que consiguen tener en los partidos las convierten. Y en este caso no las convirtieron, las convirtió Brian Vera porque, bueno, fue un tiro de esquina, como digo, muy cerrado. No sé si es que Vera esperaba que alguien lo fuera a tocar, porque sí pasó por cerca de las cabezas del primer palo, delante del primer palo. Lo cierto es que se ve sorprendido, él se ve sorprendido y no reacciona, le pega en el pie y el balón le entra y ahí tampoco puede hacer nada Rafa Cabral. Y ellos anotaron el primer gol en los primeros minutos del partido. Ya eso lo hemos hablado otras veces, los goles cambian la dinámica de los encuentros y esto fue lo que pasó con el Real Salt Lake, que cambió la dinámica del partido inmediatamente ese gol. Pero bueno, eso significó también que el Real Salt Lake se motivó un poquito más, jugó con más garra, con más fuerza para presionar, para intentar ir a por el empate. Y el empate pues lo consiguió, como digo, Olatunji muy bien, aprovechando la oportunidad que se le dio, porque digo, la única oportunidad que se le dio un buen pase para que él pudiera anotar, la metió y fue una jugada que partió de Brian Vera muy bien sobre Junco y Junco metió un pase filtrado desde la banda izquierda muy bien con un cierto efecto para que pudiera llegar a Olatunji y se anticipara a la defensa y bueno, consiguiera anotar al primer toque y eso fue el gol del empate, ¿no? De ahí, bueno, pues el Razaey siguió presionando, intentó hacer, digamos, todo lo que pudiera hacer para ganar el encuentro, pero al final el partido se tornó completamente diferente, ¿no? El Minnesota consiguió anotar otros dos goles más y eso pues complicó muchísimo el partido para el Real Salt Lake. Y otra vez, pues como digo, pues en jugadas a balón parado, que ellos la saben aprovechar magníficamente y en este caso pues fue una jugada donde hubo una cierta melee, quedó el balón suelto por la banda izquierda y el jugador Robin Lott pues consiguió anotar el gol que fue el 1-2 y bueno, ya eso complicó bastante la situación para el Real Salt Lake que al final bueno pues terminó encajando un tercer gol y la clave pues estuvo bueno, el gol fue de Pereira y la verdad que, bueno, pues la situación, digamos, del Real Salt Lake en la parte final fue ya ir jugando a la contra y con ellos todavía más encerrados si cabe, porque el equipo de Minnesota al final terminó metiendo a cinco hombres atrás y cuatro, o sea, hizo dos barreras de cinco y cuatro hombres, dejó solamente un punta y ya era prácticamente imposible superar esa situación, porque como digo, el resultado marca la diferencia y en un partido como este y en un rival como Minnesota, que aprovecha muy bien el ir en ventaja para poder cerrar los partidos y sacar la victoria, que fue lo que finalmente hizo. Bueno, al final 3-1 y como digo, yo creo que el resultado no dice exactamente lo que pasó en el partido, pero sí digo también que el resultado puede ser justo para Minnesota, aunque parezca algo injusto para el Real Salt Lake, pero es que el Real Salt Lake no supo
leer el partido, no supo buscarlo, darle la vuelta y ver cómo atacarlo. Y sobre todo me parece que fue un error de planteamiento de los técnicos y sobre todo de Pablo Mastroeni en la dinámica del encuentro y eso marcó el resultado final. O sea, este partido, al igual que digo que los otros dos fue, digamos, muy influenciado por los arbitrajes, en este encuentro la influencia la tuvo en las malas decisiones de los jugadores, errores defensivos, pero sobre todo y principalmente del técnico, creo que aquí no acertó en el planteamiento y cómo, digamos, poder atacar a un equipo que se cierra tanto y que pone las líneas tan cerradas. No se jugó por bandas, que era fundamental, era haber aprovechado, digamos, esa banda para intentar centrar, abrir espacios y generar oportunidades para los dos hombres altos que tiene. Tiene dos torres arriba como Ruan y como Olatunji, y es que no se centró un balón en donde ellos pudieran tener oportunidad de superar a la defensa, de rematar o de hacer alguna acción. Es que en ningún momento se tuvo esa opción, porque como digo, muy pocas veces, y la única vez que realmente se atacó por banda, pues se consiguió el gol del empate en ese gran pase de Junco por esa banda. Creo que también, yo por lo menos me parece un error el estar jugando sin Catranis. Yo creo que Catranis tiene que estar jugando. Debutó de André Yedlin en la banda derecha. Bueno, que no lo hizo mal, que está bien, no es mala opción, pero me parece mucho más interesante cuando el partido sobre todo estaba en contra, el haber utilizado a Catrani desde el primer momento, no entrando ya en la segunda parte con el partido tan cerrado como estaba, que tuvo ya dificultades el griego de poder aportar algo más en la parte ofensiva, pero era la manera de poder entrar o intentar atacar por ahí, es donde se tenía que haber conseguido. Tampoco entendí el por qué se sustituyó en el descanso a Diogo. Me parece que fue una decisión también que a mí, por lo menos, no lo entendí. O sea, no sé qué es lo que estaba buscando cuando metió a Piol y dejó fuera a Diogo, cuando precisamente lo que hacía falta era jugadores que o bien entraran por banda o bien filtraran. Piol era otra torre, ya tenía dos torres arriba que no le llegaba el balón. ¿Para qué quieres un tercer hombre arriba? No tiene ningún sentido tampoco ese cambio bajo mi punto de vista. Por eso digo que en este encuentro, sin duda alguna, la derrota estuvo motivada principalmente por errores defensivos, pero sobre todo por los errores tácticos, por un mal planteamiento por parte de Pablo Mastroeni, que no es normal, que es raro que eso pase con él. Yo creo que a lo largo de todos sus 3 años y pico que lleva ya en el Real Salt Lake, pues pocas veces lo hemos visto, pero esta fue una muy clara. Otras veces fueron, me acuerdo en partidos me viene a la memoria ahora de la Copa Abierta de Estados Unidos, donde ha caído el equipo bueno, un par de años en las primeras rondas prácticamente y en gran parte ha sido por planteamientos muy deficientes del propio Pablo Mastroeni a la hora de afrontar esos partidos, al margen de la falta de motivación, porque claro, si tú planteas mal el encuentro, los, l- los propios jugadores se desmotivan también cuando ves que tú haces muchos cambios y que tú mismo no estás confiando excesivamente en sacar adelante el partido o te confías demasiado y eso relaja a los propios jugadores. Eso pasó en Copa. Pero bueno, no es el caso del sábado, sino que fue más motivado por lo que digo, que yo creo que fue un error clarísimo por parte del técnico. Vamos a ver si podemos ponerle esta entrevista a Pablo Mastroeni y las preguntas se las hacía nuestro compañero Willy, que ahora, bueno, esperemos que pueda entrar en cualquier momento y podemos hablar con él, pero vamos a compartirles la pantalla y darles la entrevista, como digo, de Pablo Mastroeni, que vamos a ver si podemos compartirles también el sonido para que lo tengan con claridad. Y sobre todo los que nos ven en directo, los que nos pueden también escuchar y oír con posterioridad, pues van a escuchar esta entrevista, no lo van a ver, pero sí lo pueden escuchar, al técnico a Pablo Mastroeni
Y ya saben que nos pueden seguir también a través de los podcasts. Se los pueden bajar y escucharlo en cualquier momento en nuestras cuentas, tanto de Apple Podcast como de Spotify. Vamos a escuchar a Pablo, que aclara muy bien esto a preguntas de nuestro compañero Willy. Pablo, ¿es difícil sacar una conclusión en un partido donde dominas tanto pero no metes gol? Claro, hay frustraciones, especialmente en el tema de los tiros libres. Es una cosa que hablamos esta semana, que es un equipo que vive y muere de los tiros libres. Y en dos ocasiones no hicieron gol. Eh, Eso me deja frustrado, pero dentro del partido, las tácticas, lo que quisimos en este partido, lo hicimos bastante bien. La única cosa ahora es cuando recibimos el cuando When you shop in the Safeway app, you can count on us to choose fresh produce, Vaya, guaranteed. se nos metió la publicidad de por medio y nos quitó la opción de seguir escuchando a Pablo Mastroianni, que lo vamos a escuchar ahora nuevamente. Perdonen esa interrupción, pero es ajena a nuestra voluntad, sino a la voluntad de San Google, que por cierto cada vez está metiendo más publicidad que no deja ver prácticamente los vídeos. Una cosa es tener publicidad y métela antes, si quieres, como hacen muchas otras plataformas. Métela antes, métela al final, pero no interrumpa los vídeos y cuando te da la gana y fastidiando lo que estás viendo. Eso me parece un error gravísimo por parte del gigante californiano. Bueno, vamos a seguir escuchando la entrevista si nos lo permite San Google o San YouTube. centro y lo recibimos en la área, la próxima decisión nos faltó hoy. O sea, a veces tiramos al arco cuando hay un pase filtrado para hacer. A veces hicimos el pase cuando hay un tiro, pero yo creo que como somos la forma de pensar es que sin el Diego, sin el Gozo, es y con la adición de Juan y Víctor va a tomar un poco de tiempo, pero yo creo que la flexibilidad que nos dan los delanteros nuevos va a ser más difícil para los equipos preparar para nuestro grupo, porque ahora podemos meter centro, pero también podemos hacer combinaciones. ¿Sientes que cuando el equipo, un jugador de Real Salt Lake tiene la pelota, se demora demasiado y al final da la impresión que están buscando abrir el balón para otro sector, pero finalmente el balón siempre llega al jugador que está más cerca de ellos? O sea, le da tiempo al otro equipo a armarse. Sí, es otra cosa contra un equipo que se quiere tirar para atrás. El ritmo del juego es muy importante. O sea, y siempre vamos a encontrar el Vera, como lo encontramos en el primer tiempo, o el DeAndre en el lado derecha, para atacar el espacio. O sea, si te van a presionar, siempre tenemos opciones, pero cuando recibimos un balón, esa es una cosa que estamos hablando, hay que saber si tener el espacio para encarar, para ir para adelante, para hacer que cada vez que encaramos el espacio se rotan la defensa. Y ahora cuando vamos al medio, vamos a encontrar el lado débil más claro. Pero esos son cosas que necesitamos, porque a veces pisamos el balón y le dimos mucho tiempo para armarse. Es un equipo que no necesitan tiempo, porque son un equipo que solamente les gustan defender y contragolpear. Eso es lo que notamos, que se demoraba demasiado y le daban mucho chance al otro equipo. Lo último, ¿sientes que la clasificación todavía es posible? ¿Qué le dirías a la afición? Sí. Sí. Vamos a tomar estos próximos 3 semanas a trabajar a la muerte, que tenemos una responsabilidad grande para el vestuario, para el club, para la afición. Esto en 21 llegamos el último día. Si tomas hasta el último segundo de un partido, el último día, vamos a llegar. O sea, la mentalidad es que es la razón que vamos a seguir trabajando, porque tenemos confianza que vamos a llegar. Gracias. Bueno, pues esas son las palabras que me parecen bien para concluir, digamos, esa entrevista que le hice a Pablo en el postpartido.
y que, como digo, Willy Barrueta era quien prácticamente hizo todas esas preguntas en español y es lo que hemos escuchado, porque resume bastante bien de por dónde va la cosa, ¿no? Pero en definitiva, me quedo con esa última reflexión de Pablo, en el entorno de que, bueno, hasta el último momento hay que seguir peleándolo. Les voy a poner también ahora, para los que nos estén viendo en directo, el cuadro o el calendario, para ser más exacto, de cómo están las cosas de aquí al final, qué es lo que le espera al Real Salt Lake de aquí al final. Son 7 partidos lo que tiene por delante el Real Salt Lake, digamos, importantes en liga. Después de perder con Minnesota ese 1-3, no 0-3, sino 1-3, después tiene que jugar, debería jugar este fin de semana, tenía que haber jugado, que el Real Salt jugaba contra Seattle, pero como Seattle va a jugar mañana la Copa de la Liga, ojo a esos dos partidazos, tremendos semifinales, no hay equipos mexicanos, que eso ha sido la gran sorpresa y decepción para la Liga MX, pero un gran atractivo para la MLS y sin duda alguna, bueno, yo creo que va a estar muy interesante cómo va a configurarse, digamos, esos dos partidos de mañana, que van a ser a las 6:30 y a las 8:45, el Miami-Orlando, con una rivalidad tremenda en la Florida entre estos dos equipos, y después también otra gran rivalidad, el Galaxy y el Seattle Sounders de la Conferencia Oeste. Va a ser a las 8:45, o sea que va a ser dos partidos realmente muy, muy interesantes. Pero los que iba a mostrar, que ya lo tienen aquí en pantalla, que lo había quitado momentáneamente, son los partidos que le restan al Real Salt Lake. Y como ven, son 7 partidos. Tiene de los 7, 4 en casa, dos seguidos contra el Sporting Kansas el próximo día 13, que el Real Salt Lake pues tiene ahí que jugarse prácticamente la vida. Y después contra el LAFC. Son dos partidos muy, muy, muy importantes, donde no le queda otra ya que, porque no, después de estas 3 derrotas, el problema que tiene el equipo de Pablo Mastroeni es que ya no caben más tropiezos. Hay que ganar o ganar para intentar llegar a ese último partido con alguna opción. Después se vuelve a jugar contra la ley así, en este caso en Los Ángeles, el partido siguiente. Después se va a jugar otros 2 partidos en casa contra Austin y Colorado y se termina con los últimos 2 partidos hasta el 18 de octubre y el día 11 de octubre se van a hacer 2 partidos consecutivos jugando fuera de casa las 2 últimas semanas, porque al cambiar la fecha de Seattle vamos a tener esos 2 últimos partidos fuera de casa, o sea que no va a ser fácil, o mejor dicho, lo que hay que hacer es amarrar los 5 partidos previos, especialmente los 4 partidos en casa, hay que ganarlos sí o sí para tener alguna opción de poder meterse el equipo en postemporada. ¿Todavía hay opciones? Sí. Está bien que el técnico confíe y lo diga, que está convencido que el que va a llegar, pues ojalá sea así. Estamos todos, de luego, ilusionados y yo creo que hay suficiente equipo para eso, mientras no se cometan errores, porque esa es otra, ¿no? Que lo que no podemos es permitirnos cometer ningún tipo de errores. Y bueno, pues tenemos ahora un mes y medio aproximadamente con esos 7 partidos, que después de estar descansando prácticamente 3 semanas. Se ajusta muchísimo el calendario porque ahora no jugamos este fin de semana por esa nueva, digamos, eh, cambio, digamos, de fecha, por ese cambio de fecha del partido de Seattle Sounders que juega las semifinales de la League Cup, y después porque hay, bueno, pues un parón FIFA, fecha FIFA de por medio. Por tanto, hasta el día 13 de septiembre no volvemos a jugar. Pero fíjense ustedes, 13 de septiembre, 17 de septiembre, 21 de septiembre, 27 de septiembre. O sea que tenemos del 13 al final del mes de septiembre 4 partidos, 2 de ellos contra el LAFC, y además consecutivos. Va a ser el miércoles 17, y después el domingo 21, o sea que va a estar apretadísimo a muerte este final de temporada entre el 13 de septiembre y el 18, último partido
el Decision Day, el 18 de octubre. O sea que, bueno, tremendo. Ya tenemos con nosotros a nuestro compañero Willy Barrueta, que ya saben que es la voz oficial en español de la emisora oficial también de Latino 106.3 FM, que retransmite todos los partidos del conjunto representativo de Utah. ¿Qué tal, Willy? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un saludo para ti, un saludo para la audiencia. Como siempre, un placer. Tuviste oportunidad de entrevistar en el postpartido, ya lo acabamos de escuchar al técnico, y decía Pablo a tu pregunta que él está confiado en que el equipo se mete, que el equipo clasifica. Sí, sí, es lo que él tiene como sentimiento y por ahí a uno también, aun cuando la situación está un poco complicada, creo yo de que nos debe llegar ese entusiasmo, esa idea por los rivales que tenemos en la parte de arriba, hablando en cuanto a la tabla de posiciones y cómo están ellos. Y la mala suerte no nos acompañó con un San José que jugó de visita y ante el Houston que la está pasando terriblemente esta temporada, ganaron su partido. Lo ideal hubiera sido que no ganaran ese juego, que empataran o que sumaran de a uno por lo menos, pero lamentablemente ellos sumaron y eso como que no nos ayuda mucho a nosotros, pero sin embargo la esperanza está intacta. Creo que no dependemos de nosotros porque todavía tenemos a alguien adelante, pero como conversaba con gente de la televisión nacional, y me decían que están a 4 puntos nada más y más los resultados que vienen, que se van a dar si ganan los otros partidos, podemos llegar a esa situación de clasificación. Va a ser importante tal cual era este partido contra el Minnesota, el partido contra Kansas, que en casa tienes que sumar para que de esa manera te mantengas Claro. en ese ritmo o subas. Clarísimamente hay que ganar los partidos que hay. Los cuatro partidos de casa, hay siete últimos partidos, cuatro en casa, tres fuera. Los cuatro de casa hay que ganarlos y después algún punto de fuera para poder aspirar a meterse en playoff en postemporada, porque tal como están las cosas, además son ante rivales directos en muchos casos, con lo cual ya saben que una victoria vale doble, es decir, siempre suma más porque lo que tú sumas le restas al otro y entonces eso ya todavía tiene un valor superior. Por eso digo que no hay otra. Es decir, que es que los cuatro partidos de casa hay que ganarlos y algún punto de fuera también. Porque ya no Sí, cabe margen. Es que ya no tenemos margen. Esa es la realidad. tenemos 21 juegos, 21 puntos en juego, pero de las cuales veo yo que 9 están en duda porque estás hablando de Seattle, estás hablando de 2 con LA. Eso es, hay que tener en cuenta. La posibilidad existe porque yo creo que va a haber resultados que nos van a acompañar o que nos van a dar, como siempre se da, no con aquellos que están en la parte de arriba, con aquellos que están en el noveno y el octavo. Pero la cosa es que nosotros hagamos nuestra parte, porque no podemos depender de otros resultados, ¿no? También. Entonces, va a ser fundamental este tiempo de esta pausa que va a tener Pablo, para que Jetling, para que Víctor y el propio Juan puedan adaptarse, adecuarse mejor al equipo. Sí, sin duda alguna. Fíjate que te voy a compartir la clasificación a ti y yo también a toda nuestra audiencia, lo que nos están viendo en directo. Y vean ustedes, la posición de Raza Ley es décimo en estos momentos con una situación bueno, de 9 victorias, 14 derrotas, son demasiadas derrotas a estas alturas de la temporada. Llevábamos tiempo que no veíamos esa situación por parte del Real Salt. Ha habido muchos partidos, es verdad, influenciados por malas decisiones arbitrales y yo creo que por lo menos dos o tres, por no decir algo más, pero al menos dos o tres de esas derrotas no han tenido una implicación directa, digamos, del equipo, sino más bien por cosas, digamos, ajenas o extrañas, por ponerlo entre comillas. Pero quitando eso, lo cierto es que el Real Salt está con 31 puntos, efectivamente no son muchos, está a 4 de San José y a 4 de Austin, pero y a 5 de Colorado, que es el séptimo, y que daría opción a evitar, digamos, la repesca, porque ya saben que el octavo y noveno lugar se juegan a un solo partido, el poder meterse en postemporada, o sea, en el playoff, para disputárselo al primer clasificado, que de momento es San Diego, pero que Minnesota está ahí, fíjate, está con 50 puntos a solo una victoria de San Diego, aunque San Diego ya está clasificado, es el primer equipo
que está clasificado para postemporada, lo cual también es un hito tremendo, ¿no? Que es un equipo recién llegado. San Luis hizo algo parecido también en su temporada inaugural, pero vamos, lo de San Diego está siendo espectacular, ¿no? Sí, 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 está siendo buena temporada de San Diego, pero vamos a ver cómo le va en la postemporada, porque recuerda que Sí, es lo que pasó con San es Luis. otra San Luis, competición, exacto, es otra. claro, pagó las consecuencias de lo que era la novatez en lo que pues es la segunda y la otra instancia de lo Sí. que es Se en paga los playoffs, novatada, ¿no? porque es otra competición, ya lo hemos hablado, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Se juega de manera Efectivamente. totalmente distinta. Pero sí, hay Hay posibilidades. posibilidad, pero estamos a 4 puntos, por eso digo que hay que ganar los 4 puntos y ver después cómo hacen, cómo están los demás y sobre todo pues con los rivales directos, ¿no? Es lo que hay que intentar hacer y por supuesto los que están por debajo pues ganarle como es el caso del próximo con Sporting Kansas, ¿no? Ahí no cabe otra cosa que ganar. O sea, es que Es partido ganable, ¿no? La claro, que situación de es Kansas no ganable. es buena ahora mismo. Entonces, si no ganas a Kansas, ya olvídate. Yo creo que la cosa va a estar un poco súper complicada ya, porque te vienen partidos difíciles, ¿no? Entonces, ya estarías contando con pocas posibilidades de sumar. Ahora, Y lo que dices, teníamos que perder, Willy, ya lo perdimos. Es decir, esos 3 partidos seguidos perdidos, con árbitro, sin árbitro, como quiera. Y sobre todo este sábado, que ahora comentaremos, especialmente esta derrota, que yo creo que es más culpa del propio planteamiento del equipo, el planteamiento técnico y de los errores nuestros, ¿no? Errores defensivos. El último, el tercero, se me olvidó comentar que el gol de Pereira del argentino fue como consecuencia de un mal pase de Yerling por mal entendimiento. Bueno, pues con que Taliscam. exactamente con Caliscan, que en mi opinión, creo que Caliscan tenía que haberse puesto de lateral cuando entró Pablo Ruiz y tenía que haberse quedado Ojeda dentro, con Pablo Ruiz y Ojeda jugando, digamos, en esa posición. Diogo no tenía que haber salido y Yerling, bueno, está recién incorporado, estaba bien que le dieras unos minutos, pero lo sacas del partido, entre otras cosas, porque todavía no tiene esa conexión con el equipo, ¿no? Y faltó sobre todo jugar mucho por banda. Y ahí Yo creo Calihan que podía haber hecho mejor trabajo junto con Catranis, ¿no? se combinó la falta de Diego Luna y tal vez el hombre que estaba en un momento más consistente y enchufado con el equipo, aunque en diferente posición, era Catranis, o perdón, Caliscan, para cubrir esa posición en el centro de gente que nos faltaba. No, Entonces, pero a la gente que nos faltaba, pero estábamos en la banca. Estaba en la banca Ojeda, Ojeda y estaba en la banca Pablo Ruiz. Es que no jugó sí, ninguno de los dos. Los dejó sí, sentados a los dos jugadores que en el centro del campo te pueden aportar más, que pueden filtrarte un balón, que pueden tirar desde fuera, que pueden meter un balón a la espalda para que los dos grandes torres tuyas, Ruán y Víctor, pudieran hacer daño ahí. Pues resulta que no los tiene, los deja fuera, los sacas después en la pienso segunda mitad. que Pero Pablo fue un nunca error pensó que, tremendo. yo pienso que Pablo no pensó que iba a salir Minnesota con una línea de cinco y muy ordenada. ¿Cómo que Eh, no? Lo sabía, Willy. Es que me lo dijo bien, a mí dice, yo sé que ellos, además te lo dijo a ti en la rueda de prensa, ellos juegan a lo que muy juegan. ¿Y rápido. qué es lo que juegan? No, juegan a cerrarse atrás, tener dos líneas muy juntitas, muy pegadas, a aguantar y salir muy rápido a la contra. Pero con las líneas muy cerradas, muy ajustadas. Siempre juega así. O sea, no es novedad. Minnesota siempre juega Pero con 5 hombres atrás, con 3 o con 4 a veces, como hizo en la segunda parte cuando ya iba ganando claramente en el minuto 51, cuando metieron el tercer gol, ya claramente pusieron una línea de 5, línea de 4 y tan solo un tío arriba. Bueno, sí, ni porque no arriba, tenía estaba en posibilidades. media cancha, vamos, en medio campo, están totalmente metidos atrás. El problema es de que, claro, tienes dos hombres enfrente y cinco defendiendo y todo el grupo amontonándose en el campo de Minnesota, dándole a Minnesota la oportunidad de meterse más, porque había momentos en que Minnesota no tenía ni uno solo para el contragolpe. Entonces, eso ha sido el Pero gran porque salen problema. rápido, porque salen muy rápido. En cuanto tienen el balón, ¡pum!, salen enseguida, ya lo Claro, tienen claro. Y en dos, tres pases se no, generan. porque por el lado de Long Wayne, que es un hombre súper rápido y también se me fue el nombre de este muchacho, el 9 que también es, imagínate, Long Wayne que Llevó a, entró. llevó a.
llevó y Long Wayne, que también es que entró y que es súper rápido, pero que no le dieron chance porque Real metió completamente en su campo a Minnesota. Tal vez Y la no le cosa hizo hubiera sido falta fatal. ya desde el 51 iba ganando por 3, ¿no? Lleva 1-3, ¿no? Porque El enseguida problema es marcaron que el tercero y eso fue también otro factor, como decimos los... el problema grande fue el error defensivo de Justin Glad, la descoordinación entre Justin Glad y Rafa Cabral. Eso fue la que cambió porque hasta esos primeros 5 minutos Minnesota no había llegado a campo de Real Solec porque Real Solec lo había metido. Ahí daba la impresión de que Real Solec salía con todo y con la atención y que era superior a este Minnesota que había venido a defenderse con esa línea muy ordenada en la parte de atrás. Entonces, lamentablemente, el gol se da de manera accidental y no se contaba con eso. Y como dice Pablo, los goles cambian partidos, cambian planteamientos, cambian estado anímico incluso, y eso es lo que pasó, ¿no? Con este Minnesota que se veía avasallado. En todo el primer tiempo, Minnesota solamente tuvo un disparo al arco aparte del autogol. O sea, imagínate, o sea, ¿qué No, no, tanto había llegado a es que me defenderse? parece que tiraron a puerta 3 y metieron 3. Pero es que ese es No, Minnesota. Es de terminaron, una efectividad tremenda. terminaron con 4 y 3 goles, pero 3 y 3 goles, pero uno de ellos solamente llegó a la mano de Cabral, porque el autogol no se cuenta como disparo Claro, directo. claro, claro. Entonces, el primer tiempo terminaron con un solo disparo al arco, o sea, y ganando. Vos hace dos ahí, 2-1. Pero Entonces, insisto, Willy, no es ninguna sorpresa. Minnesota juega a eso y le va muy el, bien. Y saben el jugar muy bien a eso, al fútbol Mourinho, le digo yo, es decir, el Amarrategui. Juegan a pero el eso. problema es que Real Solec no supo jugarlo, por eso es que yo a Pablo le preguntaba y Exacto, le es que ese decía. es el tema. Pero desde el planteamiento inicial, tú no puedes salir con los dos torres arriba y con nadie que meta los balones y los filtre, cuando no tienes ni a Luna ni tenías tampoco a Gozo. Entonces tú tenías que tener, y los tienes además, tienes a Pablo Ruiz y tienes a Ojeda, que son jugadores que pueden filtrarte un balón, que te pueden dar un pase largo. No lo hace Mecanelli, no lo hace Calijan, ninguno de los dos. Son jugadores muy de corte defensivo. Es que cuando yo digo de que tal vez Entonces, Pablo no pensaba que no iba a creer que Minnesota se iba a meter así completamente con todos los 11 jugadores y que iba probablemente a tener lo a sabía. Yeboah para el Willy, contraataque lo o por la sabía, banda. lo Pero sabía, juegan es que a eso. es que un equipo que juega así no puede ganar. Es ¿Cómo difícil. que no? Está Mira, ganando y sobre todo fuera de no, casa. pero si tú ves este partido, Oye, el equipo Mourinho ganó títulos a base de un jugar equipo así que en sale a todos los equipos defenderse donde ha siempre, jugado. en la mayoría de los casos, termina perdiendo. Un equipo No que te sale a creas. defenderse Si termina juega bien y perdiendo. si tiene buenos Dos jugadores, te goles, hace lo que no hizo en dos Minnesota, goles que de necesita Minnesota, 3 oportunidades y te mete dos gol. goles de Minnesota han sido por errores del Real Solec. Uno regalo, Sí. básicamente. El otro, el error en el pase entre ahí Jerling y Caliscan, que Caliscan creyó que le iba a adelantar la pelota y no se quedó en la posición donde debería estar. Jerling falta todavía tal vez de compenetrarse con el equipo, probablemente. Entonces, el resultado hubiese sido diferente. Pienso yo de que el problema más grande ha estado en que Real Solec jugó como siempre juega. ¿Qué quiere decir eso? Con Justin Glad distribuyendo pelotas para aquí y para allá, pero el hombre que más demora en tener la pelota es Justin Glad. Y luego se contagian todos. Por eso decía Pablo, yo daba la impresión que cuando tenían posesión de la pelota, iban a buscar a alguien de que se proyectara o que buscara una mejor posición, pero no, la pelota siempre llegaba al jugador que está más cerca de ellos y daba chance a Minnesota de armarse. Entonces, porque en la misma narración, el mismo relato, nosotros veíamos que tenían la pelota y se demoraban un montón y decía, ¿a qué hora lo van a soltar? Suéltala rápido, porque estás jugando ante un equipo rápido, no le podías dar la oportunidad de acomodarse como le dieron a este Minnesota de acomodarse por la rapidez que tiene, por la misma forma como estaba jugando. No había una posibilidad de sorprenderlos, porque conversando con gente que ni sabe de fútbol, el domingo fuimos a ver el fútbol del otro Minnesota y como 3 veces, ¿no? Como 3 veces que la pelota golpeó en la pierna de los jugadores. Mi esposa enojada y decía, ay, otra vez igual que ayer, todas las piernas, no es que todas las piernas, hasta una persona que no sabe mucho de fútbol se daba cuenta que había una cantidad de gente que no importaba si se acomodaban para defender, no, sino que había un pie u otro
para que la pelota golpeara, no había un hueco, no había un espacio porque le dabas chance, porque cuando alguien tenía la pelota se demoraba más de 10, 15 segundos para soltarla y eso le daba chance a Minnesota acomodarse, pero no había alguien que agarraba y soltara la pelota rápido para que desubiques al jugador, desubiques a Minnesota. Para mí ahí radica la derrota de este Real Solec porque tenía oportunidades. No es posible que durante todo el primer tiempo hayas jugado más de 30 a 35 minutos en el campo de Minnesota y solamente llegando ya al último, en los últimos minutos, Minnesota haya tenido la posición del balón en los pies Pero Willy, ¿cuántas veces se llegó con claridad? Metieron un balón claro a Cruz o a Olatunji o digamos a Víctor y Juan, por por lo ponerle. mismo que demoramos demasiado, por lo mismo que demoramos demasiado. Pero ¿cuántas Pero ¿de aproximaciones de qué te gol vale hubo en todo el tener partido? aproximación y llegar si no tienes claras ocasiones de gol y no tienes quien te filtre un buen balón para que ellos tengan la oportunidad? Cuando tuvieron una, la metió. Por Olatunji lo le mismo que dieron una claro demoraban, y la por lo metió. mismo que demora demasiado, o sea, por lo mismo que tienen la pelota y están buscando cómo la hago, a quién le paso. No, pero sin embargo, la pelota pasa sobre los pies, llega a los pies de aquel jugador que está más cerca a ti, a quien siempre la vas a dar. O sea, yo decía, tienen que soltarla en algún momento lo más rápido para desubicar al otro equipo que está muy bien parado en la parte de atrás con una línea de 5, porque esa línea de 5 puede ser muy traicionera con un error, ¿no? Porque estaban No, no, jugando. es evidente que le puede ganar a este tipo de planteamientos si haces lo que hay que hacer, que es que digo, jugar por banda y meter balones filtrados o a la espalda de los defensores. Cuando ellos adelantan tanto la línea y hacen el achique de espacio que decía el técnico argentino, no me acuerdo ahora cómo se llama, pues es muy importante, digamos, el jugar de esa manera y no tenían las piezas para jugar de esa manera. Te quiero poner este ejemplo, esto porque se abrió un debate interesante en X a través de la cuenta de Real Salt Lake Nation, la Nación Real Salt Lake, que dice, bueno, este es nuestro 11 más fuerte y solo quedan 7 partidos y no hay tiempo para experimentar. Dice, él proponía este 11 como el 11 titular definitivo y yo bueno, le dije que para mí no era el 11 definitivo porque tenía que jugar Pablo Ruiz. Yo creo que Pablo Ruiz es fundamental en este equipo, por lo que digo, porque es un jugador que puede en un momento dado filtrarte un balón, puedes disparar desde fuera del área con bastante claridad y con bastante acierto y con peligro, es decir, puede generar inquietud en la defensa y en el arquero contrario. Y después porque te puede meter un pase a la espalda que solamente él, muy pocos de ellos tienen el toque de balón que tiene él para poderlo hacer. Entonces yo no estaba conforme con este 11 que él proponía, como yo tampoco estoy conforme con la posición, digamos, de Justin Glad. Sinceramente, ahora mismo creo que Junqua lo pudiera hacer mejor con Vera en esa posición de central, por lo mismo que estamos hablando, por lo que pueden aportar algo más, no solamente en la parte defensiva. Aparte que Glad está cometiendo muchos errores, muchas malas decisiones. Me parece que yo pondría de central a Junqua, que es donde para mí juega mejor, no, de lateral no lo veo. Y con respecto a esta propuesta que hizo de Wrestling Nation, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que para ti sería el 11 o qué entrarías tú en discusión en ese aspecto? Yo estoy de acuerdo con casi con el 100%. Desafortunadamente, lo de Pablo para mí siempre ha sido importante y siempre he dicho que Pablo tenemos que tenerlo ahí porque es un hombre que tiene disparo de media distancia. Y yo he visto, creo que Pablo no se tiene confianza últimamente. Desafortunadamente, Pablo no es el Pablo desde Pero está al noventa que por ciento está jugando, cuando juega claro, está claro, jugando sí. muy bien. No está al Sí, cien pero por ciento pero tienes a Ojeda. Para meter a Pablo, ¿a quién vas a sacar? A Ojeda, no, yo probablemente. pondría a los O a dos. Yo pondría Catania. a Ojeda y yo pondría a Ojeda y a Pablo Ruiz a los dos, porque los Entonces dos, sacarías a Emeka, pero tienes a claro que Emeka. saco, por supuesto que Pero saco a Emeka, Meganelli. para mi punto de vista, Emeka es un hombre que sabe controlar el balón, que sabe Sí, guardar la sí. pelota, Pero eso también lo hace que Ojeda. Sabe controlar el balón, sabe tocar la pelota, pero Nelly no tiene visión de juego ninguna, no sabe dar un pase adelante, no sabe filtrar un balón. Ojeda sí. Ojeda incluso está metiendo goles como lo hizo en la League Cup desde fuera del área y se está teniendo confianza. Es por decir, eso es que para yo mí creo que son no los dos juega Pablo, jugadores porque perfectos, Pablo, Ojeda y Pablo Ruiz. Pablo no quiere Por lo menos para dejársela salir de a entrada. Enel. Después,
depende de los partidos, etcétera. Ese es el detalle. Pablo no, Pablo, desde que Emeka se apoderó de ese poder, de ese puesto, yo creo que Pablo es a quien menos quiere sacar, es a Emeka para meter a otro. Pero Yo creo Willy, que, necesitas ganar los para partidos. mí No Emeka es puedes un ir a jugadorazo. ganar, tienes que ir a ganar los partidos, tienes que ser agresivo, tienes que ir con todo lo que tengas en la parte que puedas defenderte, pero que sobre todo que tengas capacidad ofensiva. Y con los dos hombres que tienes ahí altos, con ese potencial, yo creo que necesitas jugadores que te puedan hacer la conexión, que te puedan aportar cosas, ¿no? Sí, sí, pero mientras no estemos enchufados, como por ejemplo no lo están, yo creo que Oluwaseji se ha encontrado con el gol, ese es bueno, pero todavía no lo de Ruan no nos ha dado en claridad lo que es, pero tienen que estar ahí porque son la carta que el Real Solex se las está jugando y no hay de otra. Pero Hombre, y porque son no jugadores son. de calidad. Lo que pasa es que no les llega el juego, les falta la conexión. Lo que te digo, en este partido de Minnesota, ante Minnesota, no había la conexión. Si hubiera estado Pablo Ruiz, seguro que hubiera habido más conexión con Cruz, porque Cruz juega un poquito más atrás como segundo delantero, y me parece que hubiera habido más posibilidades de jugar con el brasileño. Y no te digo Diogo, tampoco entendí el cambio de Diogo en el descanso. O sea, ¿para qué te quitas al portugués si es de los pocos que estaba aportando algo de claridad, digamos, ofensiva, y metes a Piol? Ya tenías dos torres y metes una tercera torre, ¿para qué? Si los balones no llegan, ¿quién le mete balones arriba? Ese es otro error de Pablo Mastroeni, para mí, gordísimo. Es otra equivocación para la segunda mitad, hubiera sido otro partido diferente. Y no entiendo por qué sacó a Diogo. O sea, es que no. Por eso me parece un error de principio a fin de los cambios y los planteamientos. Y bueno, al No, final todo es yo pienso opinable, que ¿no? Todo es ni, opinable. ni si hubiese jugado Pablo, pero para salir a disparar y Luna para dar con pelotas de media distancia, hubiesen marcado la diferencia. Pero de ahí con cualquier otro no hubiésemos ganado esta Minnesota porque se encerró demasiado de la forma como estábamos jugando. Yo creo que Tampoco Minnesota se jugamos para encerró romper demasiado. esa Entonces, defensa, no jugamos por banda, nunca. para romper esa línea de cinco bien marcada y luego sumándose otros dos o tres Abrir para el campo, abrir el campo. era complicado. Si la única forma hubiese sido si tenemos un hombre que esté ahí enfrente con pelota de media distancia. De ahí no veo la forma como pudiéramos haber hecho algo o un poco de daño a este equipo que para mí se encerró demasiado, ¿no? Si hubiésemos tenido a Luna, si Diogo se atreviera a patear y Pablo volvería a ser el Pablo de antes con pelotas de media distancia o como un Ojeda que se atrevió a disparar, probablemente sí hubiésemos tratado de hacer algo a este equipo. Para mí, Minnesota vino Minnesota a llevarse el empate y por ahí de repente el triunfo, pero le salió perfecto el negocio porque yo creo que ni ellos pensaron que iban a llevarse un triunfo de un 3-1, porque para mí, punto de vista, Minnesota estuvo encerrado y metido especialmente todo el segundo tiempo y un equipo que siempre está ahí la verdad, un equipo que siempre viene a no perder, termina perdiendo. Entonces, pero tuvo que colaborar mucho la gente de Real Solec, que le dio espacio y tiempo para poder acomodarse, porque no ha habido alguien que sea rápido, veloz, o que, si bien es cierto, tiene 5 o 6 que están acomodando, no, saca un disparo de media distancia y podía sorprender, porque sí han llegado pelotas a las manos de Saint Clair. Saint Clair tuvo participación como 5 salvadas, que no son salvadas, sino que llegaron pelotas a su arco, pero que han sido pelotas muertas prácticamente. Entonces no hay uno que sí pueda. Y todos, si tú te das cuenta, todas esas pelotas que St. Clair ha agarrado han sido pelotas de media distancia, fuera del área. O sea, así tienes que jugar a un equipo que te pone tantas piernas dentro de su área para defender. Por Entonces cierto, sí, Sancler fue sancionado hoy por el comité de disciplina por simular, ¿te acuerdas? En el minuto 70 y pico, no me acuerdo, y fue sancionado por el comité en el día de hoy. Para los que no nos están viendo, para que los que nos escuchan, le iba a dar la alineación que proponían, que es Cabral en la portería, con Catranis y Yedlin en las bandas, con Vera y Glad como centrales, en el medio del campo, por delante de la defensa, Ojeda y Eneli, y por las bandas Diego Luna, Gozo y arriba Olatunji Cruz. Ese es el once que proponían.
Y yo decía que Y yo yo decía que estaba cambiaría a casi de Nelly por acuerdo. Pablo Ruiz. Yo pondría a Yo Pablo decía casi Ruiz. de acuerdo. Para mí, yo más voy a mi consideración y mi respeto para Pablito Ruiz, que para mí así es, para mí es un jugadorazo y ha sido clave en el Real Solecas hasta antes de su lesión. Podría resultar, pero no estoy más tan seguro de meter a Pablo. El cambio que me dicen, si me dicen a mí, haz un cambio ahí, yo hago el cambio Glad por Quintón, porque Glad ya nos ha llevado con tantos errores, lamentablemente nos ha llevado a goles y goles cambian partidos, goles dan resultados. Lamentablemente Glad y es el hombre que tiene que distribuir las pelotas. Es el hombre que se demora demasiado, demora mucho, mucho cada vez que tiene la pelota, se demora una eternidad. Y cuando llega alguien a ponerle presión, para mí, decimos en mi país, es un manojo de nervios. Y ese hombre tiene que ser el hombre más frío, el más calculador, el más sereno, el de más templanza. Pero Justin Glad últimamente se ha convertido, será el hombre de experiencia, será el hombre que tiene, que está más tiempo en el equipo, pero lamentablemente Justin Glad se ha convertido en un hombre que no te da confianza. En lo personal No, siento no así. está Quinton lo hace atravesando su mejor. mejor momento, no está atravesando su mejor momento y Yuncua creo que está mejor y me parece que la pareja Vera y Yuncua sería mucho más efectiva, mucho más interesante para la recta final de la temporada. Ese es otro cambio Pero que yo yo haría. digo Quinton, Quinton, Junca con Junca tal vez puedes experimentar un poco, pero Quinton es el hombre que está en esa posición, tiene la estatura, es un muchacho sereno, tranquilo, no se desespera y jugar con él sería para mí fundamental para mantener ese hombre alto de talla que necesitamos en un equipo para defender pelotas aéreas cada vez que te atacan con Hombre, pelota para. Yuncua no es bajo, precisamente. Yuncua No, es alto. pero Quinton, Hombre, más Quinton alto lo lleva por todavía, media es cabeza. evidente que es más alto, es evidente, pero no tiene, por ejemplo, el juego de pies que tiene Yuncua, ni la salida que tiene Yuncua, ni la visión que tiene Yuncua. Es por eso, y a mí me gustan jugadores que te puedan ofrecer las dos cosas, o por lo menos que puedan tener otros recursos, no solamente el aspecto defensivo pura y simplemente, que también es interesante, pero digo, y tal como estamos y en la parte final de la temporada, me parece que nos las estamos jugando y hay que ir a por los partidos porque ya no hay margen de error. Si bien es cierto, Esto el está central claro. es de mucha responsabilidad, pero yo creo que más es de ser un hombre sereno, tranquilo, porque la responsabilidad de un central es estar en la parte de atrás protegiendo a su portero, protegiendo al que tiene que estar junto. Vera y Glad son los hombres que tienen que estar protegiendo a Cabral. Su trabajo no es mucho más allá de eso. Entonces, no es tan complicado ni tampoco fácil, ¿no? Pero Junca sí tiene mucha habilidad. Yo lo usaría más en banda o en medio porque adelante A mí en sería banda no me de más. gusta y hay otras opciones en banda mejores que la de él. Yo cuando lo pone en banda a mí no me acaba de gustar. Precisamente cuando veo que hay otras opciones, por ejemplo Catrani o por ejemplo Jetling o por ejemplo Kaliskan. Es decir, cualquiera de ellos me parece mejor opción que poner a Yuncua de lateral. Sin embargo, sí me parece una buena opción ponerlo de central. Como Kaliskan se pierde mucho en la media cancha, como pasó en este partido en Minnesota, prácticamente estuvo muy perdido y sin embargo de lateral lo hace bastante mejor y él está con más confianza y tiene también un recorrido hacia adelante muy interesante y sabe. Le costó adecuarse a la posición en la cual estaba jugando antes de adueñarse de la banda, porque la banda sí se adueñó y se quedó, se acostumbró y habitualmente jugando ahí, cualquier jugador siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces yo creo que sí le falta un poco de jerarquía como para poder regresar y volver a la posición en la cual estaba jugando antes y ser el mismo de antes, pero bueno. Lamentablemente se perdió y yo no creí que ese partido se debía perder de esa manera, pero más por errores nuestros que por sin dejar de lado el mérito de este Minnesota que supo pararse y aprovechar los errores. Me decías tú antes que fuiste a ver el partido en directo, yo lo vi por streaming, el encuentro entre el equipo del Monarchs y el Minnesota United 2 la revancha la hizo al día siguiente el equipo de los Monarcas. Y fíjate, te estoy poniendo en pantalla compartiendo la alineación. Me parece que hay un equipo muy interesante, ya rodado, ya teniendo experiencia, aunque hace muchos cambios todavía el técnico, pero en cualquier caso yo creo que está consiguiendo un 11
muy interesante, Lowry, Man Lowry, y fíjate el banquillo también. Pero doy la alineación con McKay en la portería, con Tommy Silva, con Mesalles, con Kobe Henry, que vuelve otra vez de central, que también yo creo que debe ser mucho más claro el ponerlo ahí que ponerlo lateral. De lateral se pierde un poco. Me parece que este es un central claro y no entiendo por qué hace tantas modificaciones con él. Pero bueno, ahí en esos cuatro jugadores muy interesantes. Por delante, Dillon, Giffon Dillon, que es el capitán, y Luca Moisa. Muy interesantes estos dos chicos jóvenes por delante de la defensa. Son dos muy buenos mediocampistas. Dillon, por cierto, me imagino que lo viste, fue un golazo el que Sí. metió desde el borde del área. Le pegó maravillosamente bien, que era difícil técnicamente haber enganchado ese balón como le pegó y lo ajustó muchísimo al palo, metió un golazo que puede ser uno de los goles de la jornada en la Liga MLS Next Pro. Después, con tres hombres arriba, está jugando un 4-2-3-1 con el español Barea, con Gesarcani y con Wolf en banda derecha. Tres chicos interesantes que se mueven muy bien. Gesarcani estuvo muy activo nada más arrancar el encuentro. Y después arriba Marco Zambrano. Es decir, me parece que este es un once muy competitivo, Willy. Es un once que puede hacernos ilusionar a que, como digo, la postemporada es otra cosa bien distinta y con este equipo se puede hacer cosas interesantes. Banquillo con Amparo, con Rivera, con Fastword, con Anderson, con el jamaiquino Bell, que ya se ha vuelto otra vez a incorporar a la disciplina del equipo en buenas condiciones, más o menos, aunque tiene que estar dándole minutos para ir incorporando. Se ha perdido temporada y algo de la lesión grave que tuvo. Giovilla, Alfin, Hogar, en fin, hay buen equipo. Sandoval. ¿Qué te parece, Willy? Tú que fuiste a verlo, ¿qué impresión sacaste de este partido, más allá de que se ganara el encuentro 3-2? No, bien, el partido se pudo haber ganado por más incluso, ¿ah? Porque ha habido jugadores que se han perdido, como Anderson, que entró, mismo Barea. El partido pudo haber estado definido antes del segundo gol de Minnesota. La verdad, hubiese estado siendo un marcador de escándalo. Si bien es cierto, hubieron dos penales y luego el tercer gol que tú lo mencionas que estuvo excelente. Después tuvieron otras tres claras oportunidades que muy bien pudo haber sido cinco o seis y que hubiese sido un marcador perfecto para este equipo. Sí, los muchachos están bien conectados y sí hay muchos cambios, se está haciendo muchos cambios siempre, pero yo creo que este Monarcas está en mejor momento que Real Salt Lake, salvando la diferencia de los torneos donde se juega, pero en un lado nos está yendo mejor, en el otro menos, pero por lo menos en el partido frente al Kansas, yo creo que el marcador quedó corto, pudo haber sido más. Fíjate cómo está la clasificación. Primero está San Luis San Luis 2 con 54. El Town, que es el próximo rival, que mañana tienen que verse las caras a las 6 de la tarde. Lo pueden ver por streaming, por la página web de MLS Next Pro. Saldrá ese partido ante el equipo californiano del Town, que es el segundo clasificado con 42. Colorado Rapids 2 tiene 42. Ventura County 37 es cuarto clasificado y 2 puntos por debajo. Y con un partido menos está el Real Monarch, que tiene 35. Es decir, si consiguiera ganar el partido que tiene atrasado con respecto al Ventura County, puede irse a 38, es decir, a irse a uno por encima. Y tiene además 2 partidos menos con Colorado Rapids, o sea que también ahí podría tener margen para poder aspirar a algo más, porque son 6 puntos que pudiera colocarse a uno, digamos, si el Monarch ganara los 2 partidos que tiene atrasados. Pero fíjate, el Manchester, siempre me sale el Manchester United. El Minnesota United está octavo y es el último puesto para postemporada. Está con 31 puntos, después de haber perdido este encuentro del domingo que tuviste oportunidad de ver en el America Fairfield. El próximo encuentro va a ser el próximo domingo a las 7:30, porque juega mañana miércoles y el domingo 3 partidos seguidos el equipo Monarca en esta semana muy, muy ajetreada, y va a ser interesante ver qué es lo que sucede mañana en ese partido con el Town. Y después tienen el partido el domingo, como digo, y ahí puede haber margen para que el Monarch pueda aspirar a subir algo más y consolidar esa posición para jugar en postemporada. Pero lo que ibas a anotarte, Willy, fíjate
el Minnesota United está con 31 puntos en la octava posición. O sea que lo importante que fue sumar esos tres para el Monarch en esta jornada, ¿no? Como un rival directo, sobre todo, ¿no? Claro, Eso ha claro. sido- con un rival directo, eso ha sido fundamental el sumar y yo creo que hay muchas grandes posibilidades de que este Monarca se meta a la postemporada y de ahí ver qué es lo que pueda pasar, lo que venga va a ser bueno, ¿no? Entonces, yo creo que sí, y conversaba con mi familia y me daba tristeza y pena ver que el estadio estaba vacío. Es algo que no sé, que la gente debería aprovechar. El hecho, por ejemplo, de que es gratis, parking gratis, tienes el parking gratis, tienes la entrada gratis, o sea, la gente que quiera ver al Monarcas, vayan y vean, Pero ¿no? no se da suficiente publicidad ni información. No, Mucha gente no lo sabe. Sí, yo creo que si la exacto. gente se enterara, iría. Es que no tienen información. No se está haciendo buen trabajo ahí por parte de... Se hacía antes, ¿eh? Se ha perdido eso porque antes sí se hacía. Antes se hacía seguimiento, informaban, se preocupaban de que los medios lo dijeran. Ahora prácticamente ni te enteras. Y algunas veces me pasa a mí que no sé ni dónde juegan ni cuándo juegan. O sea, muchas Ese es veces... el gran problema, ese es el gran Claro. problema de Monarcas a veces. Pero cuando juega en el Zions Bank sí cobran, $5, pero cobran. Pero Bueno, en pero el... la gente lo Sí, paga porque no es claro, dinero. $5 claro, no es claro. dinero. Pero lo ideal sería aprovechar para que la gente que nunca llegó al American First Field pueda llegar y ver, por lo menos jugar al Monarcas y ver también, conocer el estadio, las instalaciones del estadio, ¿no? Entonces, ojalá Y que se vamos a ve buen averiguar. fútbol y que hay chicos jóvenes muy Claro, interesantes para ver. Son estrellas que pueden ser en cierne, digamos, que pueden ser jugadores importantes para el futuro del Real Salt Lake, ¿no? por lo menos de mi parte, yo dije, para el próximo partido voy a hacerle publicidad, ¿no? Y primero Claro. voy a coordinar con el equipo y ver dónde van a jugar y de esa manera darle un poquito de publicidad, porque es una pena que estos muchachos se entregan y se dan todo y no, pues jugar sin público como que no, como Sí, dice, no es lo no mismo, se es lo muy feo. merecen, no se lo merecen, merecen un poco más. Estoy de acuerdo, es muy feo eso y es una pena que no tengan posibilidad, digamos, de tener, de estar arropados, aunque sea por un poquito. En el Zion han estado más, porque en el Zion más o menos siempre ha habido gente que ha ido a verlo y esperemos, bueno, que lo puedan seguir haciendo. Pero en fin, lo importante, digamos, es que el equipo pueda meterse en postemporada y vuelva otra vez a ilusionar, ¿no? A la gente sería importante. El partido del próximo domingo, insisto, mañana juegan contra el Town y el siguiente va a ser el partido ante el AFC el domingo 17, como digo, este domingo es, no, perdón, el domingo, eso lo tengo yo mal apuntado aquí contra el próximo partido será. Contra LA jugamos la semana pasada. La semana pasada se jugó, sí, entonces tengo mal puesto yo. Sí, contra LA jugamos aquí en casa la semana pasada. Metí yo la fecha equivocada de la pasada. Bueno, en cualquier caso, no se lo pierdan porque vale la pena ver a este equipo de los Monarcas porque se van a meter probablemente en postemporada y tienen muy buen equipo. Como te digo, lo estábamos reseñando antes. Tiene un equipo muy interesante, joven y con mucha proyección. Y sobre todo, pues ver al Marco Zambrano, que ya lleva 3 goles y que bueno, que está jugando bien y que es un chico con mucha proyección, un chico de futuro. El mismo Barea, el español también, es interesante verlo, que cada vez bueno, está jugando mejor. En fin, hay mucha gente para estar pendiente de ello y se va a ver buen partido de fútbol. Pues Willy, gracias por estar con nosotros y por dedicarnos estos minutos y bueno, pues la próxima semana no vamos a tener porque no va a haber competición de nada, lo dejaremos para la siguiente y ya estaremos en contacto contigo y con toda nuestra audiencia. Gracias, Willy. Como siempre, un placer, Carlos. Saludo para toda la audiencia y gracias por estar en sintonía y por ver esta programación, aunque sea grabada. Gracias. Hasta la Gracias. próxima. Hasta la próxima. Chao. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo ya también a todos ustedes y simplemente pues decirles que las Utah Royals consiguieron al final bueno pues jugar este fin de semana el partido, espera porque tenía aquí me pasé yo de anotaciones y me estaba equivocando. Estaba mirando una pantalla equivocada y por eso me estaba equivocando yo también con el equipo, ya me extrañaba a mí con el equipo Monarca. Mañana viaja a San José para enfrentar a Earthquake 2
como digo, y después regresan a Zions Bank el domingo contra Tacoma de Fiance. El partido es a las 7:30 el domingo contra Tacoma. Estaba leyendo mal yo, me estaba yendo a una fecha anterior. Por tanto, rectifico eso. Mañana el partido con San José se va a jugar ahí en la Bahía. Va a ser a las 6 de la tarde. Lo pueden ver por MLS Net Pro. Esta es la información correcta para no equivocarme. Perdonen el desfase. Y después el partido del domingo, con ya el nuevo césped sintético ya puesto en el Zions Bank Estadio de Harriman, va a ser a las 7:30 ante Tacoma Defiance. Es el partido que tienen pendiente. Bueno, terminamos hablando de las Utah Royals, que están jugando también, bueno, una serie de partidos fuera de casa. Y el partido último, pues consiguieron un empate muy interesante ante el Gotham FC. Ya saben que las Royals no tienen prácticamente, no se están jugando absolutamente nada, más allá de acabar bien la temporada, pero ya no tienen opciones competitivamente de meterse en posiciones de playoff. Pero bueno, consiguieron un empate muy interesante, su segunda portería invicta consecutiva, con un gran esfuerzo en defensa. Ellos son los Gotham, es un equipo ofensivamente muy peligroso. Tienen a Esther, a la española, que es la máxima goleadora del torneo, conoce tanto, y es una chica bueno, que te hace daño si no estás muy pendiente de ella, y la verdad que el equipo de Jimmy Conrad está jugando muy bien en defensa. Quizás el problema es en el ataque, ahí en donde estamos fallando, y yo creo que hace falta arriesgar algo más, sobre todo porque no te estás jugando nada. Entonces, sería interesante el tener algo más de capacidad y de llegar arriba, aunque ya está muy bien el no encajar goles, y llevan 2 partidos seguidos, y las cosas también, un equipo se reconstruye empezando bien por la defensa, ¿no? Y eso es algo que se ha conseguido ganar, sobre todo cuando se han recuperado jugadoras que estaban lesionadas, especialmente ese eje central con Kate Del Fava y con Kylie Real, pues evidentemente eso le está dando una fortaleza que no la tenía antes, ¿no? Y eso pues creo que es fundamental para que estas Royal estén funcionando muy, muy bien. Y bueno, pues eso me parece que es algo positivo. Aparte que, bueno, pues también habría que reseñar que Claudia Sornosa está jugando a un nivel muy alto, pero demasiado atrasada. Yo creo que si jugara un poquito más arriba, tendría más opciones el equipo ofensivamente, y sobre todo con Ana Tejada. Ana Tejada debería estar en la posición donde está Claudia, y Claudia es un poquito más arriba, donde está Mia Tanaka, la japonesa, y la japonesa a su vez, pues meterla más arriba. Es decir, yo creo que eso le daría más opciones, más profundidad, más posibilidades de ataque al equipo de Jimmy, y a lo mejor no solamente se consigue empate, sino poder ganar algunos de los partidos. Y bueno, pues esperemos que sea así. Y bueno, pues el partido del sábado se jugó muy bien, se utilizó prácticamente el mismo 11 que contra el Angel City. Lo único que se hicieron todos los cambios en la segunda mitad. Salió Ana Tejada, pero resulta que salió a cambio o por Claudia Sornosa, con lo cual no pudimos ver a las dos españolas juntas, que cuando están juntas se mueve mucho mejor el balón, hay mucha mejor rotación, mucha más creatividad, y el equipo de las Royals juega de otra manera, ¿no? Pero en fin, eh, no sé por qué razón Jimmy no las quiso poner juntas. Y dejó a Claudia sentada cuando salió Ana, y cuando no estaba Ana, pues estaba Claudia. Las Royal, bueno, pues intentan ahora conseguir mantener esa racha de 3 partidos invictos. Se enfrentan a Portland Thorn el próximo 29 de agosto, es decir, el próximo sábado, a las 8:30, hora de la montaña, va a ser el partido. Sábado, no, viernes, perdón. El partido va a ser el viernes en el Province Park de Portland, y está para el partido programado para las 8:30, y me imagino que lo podrán ver por aquí por el 2.2, por el segundo canal del KUTV, que normalmente ofrece esos partidos para poderlo ver a todos los que estén haciendo seguimiento del equipo femenino de nuestro estado. Bueno, pues esta es toda la información. Mañana, como digo, no se pierdan las semifinales de la conferencia, perdón, de la League Cup, con 4 equipos de la MLS, todos los equipos de la Liga MX eliminados. Partidos muy, muy interesantes, sin duda alguna. La rivalidad por un lado de Florida entre Orlando e Inter de Miami. Por cierto, va a estar Messi, va a estar Jordi Alba también. Los dos han podido entrenar hoy y van a estar en condiciones de jugar mañana, o sea que se puede ver un partido muy atractivo, muy interesante en esa semifinal,
como también en la otra semifinal del oeste, donde van a estar el Galaxy y el Seattle Sounders, y va a ser otro partido muy, muy entretenido de semifinales de la League Cup, que ha sido un gran torneo este año. Las modificaciones que se han hecho han tenido un éxito espectacular. Se han visto grandes partidos a un nivel muy alto, muchísimos goles y muy interesantes todos y cada uno de los encuentros, como lo que espero que sea mañana las dos semifinales. Bueno, eso es todo. Volveremos nosotros, digo, no la próxima semana, sino la siguiente, porque hay descanso y no va a haber competición. Pues volveremos en cuanto haya oportunidad de comentarles alguna información sobre los representativos de nuestro estado. Así que gracias a todos por seguirnos, por estar ahí y hasta la próxima. El saludo de quien les habla, Carlos Artiles. Chao.